A mí me gusta escuchar historias de los misioneros en todos los tiempos porque me parecen inspiradoras. Y una historia que me gusta mucho es la de Hudson Taylor. Hudson Taylor fue un misionero de bautista británico que vivió por la fe a mediados del siglo XIX. Se dice que los padres de Taylor, cuando él estaba pequeño, oraron al Señor para que él pudiera llegar a ser misionero en la China. Y cuando Taylor tenía 21 años, se subió en un barco para ir a evangelizar a la China. Taylor confió en Dios para que fuera su sustento y también para su propósito como misionero en tierras extranjeras, y dejó su hogar sin tener ninguna garantía material, enfrentándose a grandes adversidades. Pero se cree que siempre mantuvo firme su convicción de que el Señor lo guiaría. El joven Hudson Taylor se sumergió en la cultura china, y una de las primeras cosas que hizo cuando llegó fue dejarse crecer el pelo y vestirse como los chinos. También se cree que adquirió algunos conocimientos de medicina. Es posible que no haya hecho o terminado la carrera de medicina, pero aprendió medicina y también el idioma de los chinos mientras confiaba en que Dios proveería para todas sus necesidades. Taylor fue obediente y se enfrentó a grandes dificultades en la misión. Por ejemplo, en una oportunidad, la agencia misionera que lo envió se comunicó con él para decirle que no podían seguir apoyándolo económicamente. En otra oportunidad, se enfrentó también a la enfermedad. Es posible que se tratara de la hepatitis y tuvo que regresar a Inglaterra para recuperarse. Luego se enfermó, aparentemente le dio hepatitis y le tocó regresar a Inglaterra, recuperarse y después, pero volvió a la China. Y ahora reclutó un gran número de misioneros para ir a evangelizar allá y fundó lo que se llama la CMI, ¿no? La Misión Interna de la China. Con su fe sirvió como ejemplo para muchos creyentes allá en China, pero también para todo el mundo entero. Y como digo, a mí también me inspira porque mostraba cómo el poder de la fe y el propósito de Dios en una persona pues hacían que sucediera todo aquello. A mí me impresiona y me inspira la vida de Taylor, su peregrinaje de fe, su paciencia, la que tuvo que desarrollar para esperar respuestas del Señor, pero también las pruebas que enfrentó. Y a propósito de hombres de fe en todos los tiempos, Hebreos capítulo 11, que es conocido como el capítulo de la fe, y algunos también le llaman el capítulo de los héroes de la fe, o también conocido como el salón de la fama de la fe, en fin, la galería de la fe. Habla de hombres comunes y corrientes como todos nosotros, pero con experiencias de fe que les dieron el mérito para ocupar un lugar allí en esa lista. Y esta mañana yo quiero sugerirles de entre todos ellos a Abraham. Vamos a leer el texto de Hebreos capítulo 11, versículos 8 a 19. Encuéntrenlo y sigan la lectura conmigo. Hebreos 11, 8. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Por la fe también nació de uno, y este casi muerto,
con respecto a esto una descendencia como las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Que Dios nos bendiga por su palabra leída siempre. El autor de Hebreos retoma la historia de estos hombres y mujeres de la fe para hablarle a una comunidad de creyentes que posiblemente experimentan luchas de la fe, luchas de fe. Y hasta aquí, hasta donde leímos, ya nos ha hablado de personajes que existieron antes del diluvio, como Abel, Enoc, durante el diluvio como Noé. Y allí el autor nos habló de sus vidas, su fe y de su caminar de fe, que nos dejó grandes enseñanzas. Una enseñanza, por ejemplo, es que la relación de fe y la salvación de estas personas nunca fue resultado de sus obras, sino de su fe. Estas personas creyeron, obedecieron, confiaron en que Dios cumpliría. Quiero sugerir ahora que vayamos a Abraham y pensemos en él por un momento. A mí me parece que Abraham es todo un personaje. Él se convierte en el padre Abraham, padre con P, el padre de los israelitas. Se convierte en una figura importante de la historia de la salvación. La vida de Abraham es un patrón para los que vienen al Señor por la fe, incluidos nosotros. Para nosotros hoy así debe ser. En el Nuevo Testamento, Esteban comienza su discurso de Hechos capítulo 7 en el versículo 2 mencionando a Abraham y dice: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre, padre con P, Abraham. Pablo, el apóstol, en Romanos capítulo 4, defendiendo la justificación por la fe, también menciona a Abraham. Y lo mismo hace en Gálatas capítulo 4. Esteban y Pablo, dos judíos que entendieron mucho el papel de Abraham en la historia de la salvación. Hoy nosotros pudiéramos ver en el texto de la palabra, en este que acabamos de leer, cómo fue que demostró Abraham su fe. ¿Qué tal, mis hermanos, si apuntamos algunos elementos de la vida de fe de Abraham que nos sirvan a ustedes y a mí como un patrón para esta época, para enfrentar los desafíos que tenemos en la vida? ¿Qué caracterizó a Abraham como hombre de fe? ¿Cuáles fueron los componentes, si queremos llamarlos elementos de la fe de Abraham, que nos puedan servir a nosotros hoy para asumir todos los retos de este presente siglo? Creo que podríamos anotar muchos, ustedes mismos pudieran proponer algunos, pero me gustaría que los analicemos en primer lugar pensando en los momentos específicos de Abraham, momentos que se mencionan aquí. Por ejemplo, ¿cuándo fue llamado? Luego, cuando vivió como extranjero. Luego, cuando su mujer no tenía fuerzas para concebir hijo. Y luego, cuando fue probado. Cuando fue llamado, cuando vivió como extranjero, cuando su mujer no tenía fuerzas para parir y cuando fue probado. Anotemos algunos elementos hoy con P de padre. Primero, peregrinaje. Dicen que peregrino, esta palabra, algunos dicen que viene de la raíz latina peregrinus, pero que también que significa como persona
un extranjero o alguien en tierras extrañas. También dicen que puede ser de raíz también latina, una palabra compuesta que es como peragre o peregre o peragre, por el agro, mejor dicho, por el campo. Sí, persona que va por los campos, peregre, algo así. Es una persona que viaja de un lugar a otro. Es un viajero que se desplaza de un lugar, anda, atraviesa tierras extrañas. El peregrino, hermanos, para ser lo que es decir, para ser peregrino, tiene que salir de su tierra. Es condición que salga de su tierra. En Antioquia, donde estamos, y más precisamente en la Antioquia montañera, no dicen peregrino con R, sino que dicen pelegrino con L. El peregrino. En Hechos capítulo 11, versículo 13, se les llama a Abraham y a otros peregrinos. Parepídemos es el término griego. Y es el mismo término griego que se usa en Primera de Pedro para referirse a los expatriados. Tanto Génesis 12 como Hebreos 11 refieren que Abraham salió saliendo. El asunto es que el peregrino sale, anda, y el verbo griego para esto es exergomai, que algunos sabrán que tiene que está compuesto de preposición ex más el verbo ergomai, ¿cierto? Y la preposición ex precisamente implica salir. Es que el peregrino sale. Implica desplazarse desde adentro. Recordarán los estudiantes de griego de aquella gráfica, desde adentro hacia afuera. En la costa dirían, Abraham puyó el burro. Y es más o menos eso, salir, puyar el burro. El verso 8 que acabamos de leer comienza diciendo, cuando fue llamado, obedeció. Cuando fue llamado, obedeció. Y el verbo para llamar aquí sabemos que es kaleo. Y está conjugado como un participio presente que denota una respuesta que ocurre en el momento mismo del llamamiento. Cuando fue llamado, obedeció inmediatamente. ¿Han estado ustedes en la situación de llamar a alguien y cansarse de llamarlo y no tener respuesta? Voy a decir como dicen algunos predicadores, mire al que le hizo eso la última vez, hace poco, que usted lo llamó y no le contestó. Pero les ha pasado también que ustedes no han timbrado bien cuando ya les están contestando. Timbra y aló, inmediatamente. Para mí, yo creo que lo que ocurre aquí es más o menos así. La respuesta ocurre en el momento mismo del llamamiento. La obediencia de Abraham fue inmediata. En el proceso de la llamada, el Señor llama y Abraham ya está en movimiento, ya está contestando. No había terminado de llamarlo bien cuando ya él le estaba obedeciendo. La fe es obediencia inmediata, respuesta inmediata. Y dice el texto bíblico, salió sin saber a dónde iba. Hay un dicho popular que dice, que quizá ustedes conocen, que dice, al que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Aplica en parte a la situación de Abraham, pienso yo. En verdad, él no sabe para dónde va. Lo que no es verdad es que se suba a cualquier bus. Yo diría, y ustedes juzgarán, que él se subió en el bus de la fe. Porque dar pasos de obediencia con la incertidumbre total de lo que está al final requiere una fe verdadera. Se le dijo que recibiría una herencia, pero no tenía la más remota idea de cómo y cuándo se la darían. El término griego es me epistámenos,
la negación, epistámenos, sin conocimiento alguno, sin entender, sin saber, significa esa expresión, sin conocimiento, sin ningún concepto. Esta era una fe que le hacía dejar todo sin saber a dónde iba. Obediencia rápida, dijimos, ¿cierto? Una obediencia que le implicaba separación. Y esta separación lo hizo un peregrino de la fe, que dejó su tierra, su hogar, a sus seres queridos, quizá la comodidad para abrazar ahora una incertidumbre total. La vida de fe, hermanos, está dispuesta a todo esto, incluso a la separación. Porque a Abraham le implicaba romper con la idolatría y otras relaciones que me parece a mí que no le permitían vivir su fe genuinamente. Recordemos que Abraham pertenecía a una tribu pagana, idólatra, que servía a dioses extraños y desde allá fue llamado. Entonces, creer, a mí me parece que en el caso de Abraham implicaba o ya era una imposibilidad, algo bastante extremo. Y mucho más porque implicaba separarse. El peregrinaje del cristiano comienza cuando se separa de todo aquello. P de peregrinaje, P de padre, P de paciencia también. En los versículos 9 y 10 podemos verlos. Marcamos hace un momento el énfasis de que salió saliendo, ¿cierto? Para ser peregrino salió saliendo. Pero ahora el verbo cambia en los versículos 9 y 10 y no es salir, exergomai, sino que son dos. Paraoikeo y katoikeo, dos verbos griegos, también compuestos a propósitos de preposición y verbo. Las preposiciones para y katá y el verbo oikeo, que si les suena bien, suena como a oikos, casa también, ¿cierto? Casa. Y es lo que quiere Abraham, establecerse una casa, un lugar seguro, estable. Para allá va. Ahora, en estos versículos se habla de la tierra, se habla de las tiendas, ¿cierto? Oikos también tiene relación. Abraham es un extranjero hasta ahora, un nómada. Y está en la tierra, pero no toma posesión de ella. Él es el peregrino de la fe, como dijimos. Se le promete algo, pero nunca lo posee. Y el desafío que enfrenta Abraham ahora es la paciencia. Esperar, ahí está también otro verbo a propósito, también compuesto de preposición y verbo. Esperar el momento glorioso, pero sin renunciar. Esperar con fe, mantener la promesa arriba, en alto. Y creo que se requiere paciencia para ser un nómada como Abraham. Montar y desmontar tienda. Montar una tienda, bueno, desarmen porque nos vamos. Claven estacas, pongan unos trapos, si eran trapos o carpas, yo no sé. Pero montar y desmontar implicaba mucha paciencia. Esperar la promesa de una tierra que se haga realidad, donde por fin pudiera estar quieto, donde por fin pudiera estar estable. Esta es una fe peregrina, pero también una fe paciente. No había nada más que hacer sino esperar. Pero Abraham no se impacienta por las dificultades que enfrenta y por lo lejos que ve la realización de esa promesa. Santiago 1:3 dice que la prueba de la fe produce paciencia. Y este autor de Hebreos parece que nos acostumbra a los lectores y nos muestra primero algo, inicialmente nos muestra algo y luego nos muestra algo mejor, ¿cierto? Nos muestra inicialmente algo y luego algo mejor. Nos habló de la tierra extraña y de tiendas y después nos sale hablando de una ciudad bien fundada, bien diseñada y dice el autor, construida por el mismo Dios. La paciencia de la fe lleva al creyente a gozarse con lo que hay hoy, pero a esperar algo mejor mañana. La ciudad que se menciona aquí en los versículos 10 y 16 es un tema central de la carta de Hebreos, sobre todo de los dos últimos capítulos. No se dice el nombre de la ciudad ni dónde queda, pero sí se sabe que es celestial y que es Dios su constructor. Se refiere posiblemente a la Nueva Jerusalén,
la ciudad de Dios. Hemos aprendido hasta aquí que al autor de Hebreos le gusta darle a sus lectores una visión del pasado. Noten, estamos hablando de gente que vivió antes, y también de lo que vendrá, del futuro. El autor da una visión del pasado y luego del futuro, y de esta manera es como el autor introduce lo que es bueno, pero lo que es más que bueno, mejor. Espera el tiempo de Dios, pero enfocado en el cielo, pero sin distraerse en lo que todavía no tiene. P de paciencia, pero P también de perseverancia. Más adelante, los versículos 13 a 16 y medio, 16a, habla de Abraham y de otros hombres allí y mujeres, y dice que todos ellos murieron sin recibir la promesa. La perseverancia se parece a la paciencia, sí. Y dice que ellos perseveraron en la fe, perseverando, pero también mirando hacia la ciudad celestial. Ellos estuvieron confiados, nunca tuvieron la idea de regresar. La promesa era confiable, la promesa de Dios en la que ellos perseveraron, una promesa futura, y Dios le dio así una fe positiva para soportar todas las cosas. Así como Pablo, que llegó a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque sabía que había algo mejor esperándolo y tenía la confianza absoluta en la gloria divina. El versículo 16 termina, me parece a mí, con una declaración bastante brillante. Debido a esta fe, dice, Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, porque les ha preparado otra vez una ciudad. Qué bonito, ¿cierto? Pienso en mí, por ejemplo, dándole a Dios todos los días razones para avergonzarse de llamarse mi Dios. Y dice que Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios. Dios dice: no me avergüenzo, y les he preparado además de eso una ciudad, una habitación, como mis hijos que son. Qué privilegio. P de perseverancia, pero también P de prueba, y ya termino. Versículos 17 a 19. Ahí se encuentra el pasaje que nos refiere a aquel suceso bastante controversial cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Dicen que hay una colección de cuentos que provienen de tradiciones judías y rabínicas que parece que se llaman como los cuentos Yiddish, algo así, no sé. Y que hay uno de los cuentos que pregunta lo siguiente: ¿por qué Dios no envió un ángel para decirle a Abraham que sacrificara a Isaac? Y el mismo cuento responde: porque Dios sabía que ningún ángel asumiría semejante tarea. Y los ángeles le dijeron a Dios: si quieres mandar la muerte, hazlo tú mismo. Se argumenta entonces que los ángeles, al no quererse involucrar en una tarea tan difícil, insistieron en que Dios debería realizar ese acto en lugar de cualquier otro mensajero. Esta era una prueba suprema, una prueba verdadera, una prueba definitiva. Me parece que la relación gramatical aquí del versículo 17 es la misma del 8 que dijimos hace un momento, de la obediencia inmediata también. Porque así dice: al ser llamado, obedeció, recuerdan. Ahora es: al ser probado, lo ofreció. Próspero es el verbo, también compuesto, preposición y verbo. Yo estoy pensando que aquí hay una colección en este texto de verbos compuestos. Desde el comienzo, hipakuo, obedeció. Erjomai, salió. Paroikeo, estableció. Katoikeo, ekdejomai, próspero. Puros verbos compuestos entre preposición y verbo. Y es que las preposiciones a veces son catalogadas como unas palabras de estructura y no de contenido.
Pero ahora hay preposiciones hablando de fe precisamente, algo pequeñito y que algunos no consideren de tanto peso y valor, formando parte de verbos que yo considero los más importantes de este texto. Obedecer, salir, habitar, esperar y ahora ofrecer. Cuando se le pidió que sacrificara a su hijo, lo hizo, lo hizo. Fue probado y ofreció a Isaac inmediatamente. Ya vimos a Abraham y su obediencia, pero ahora vemos una obediencia con sacrificio, hermanos. No es lo mismo obedecer cuando tu mamá te dice, tómate este remedio, y es un jarabe a base de frambuesa, a cuando te dice, tómate este remedio, y es un preparo hecho en casa a base de ajo, ruda y vinagre. Obediencia con sacrificio. El que había recibido las promesas estaba ofreciendo a su único hijo. Al que se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia, Dios se le acerca y le dice, quiero que pongas a tu hijo en el altar y que lo sacrifiques. Sacrificar al heredero, a través del cual se cumplirían las promesas. Génesis 22 dice que Dios lo probó y le dijo que ofreciera a su hijo, y Abraham se levantó temprano, preparó su burro, puyó el burro, ¿sí ven? Tomando unos siervos, y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham dijo a sus siervos, los que estaban allí, quédense aquí con el asno y el muchacho y yo vamos, ofrecemos el sacrificio y volveremos a ustedes. Pensó que Isaac sí iba a volver. Así de confiado estaba en la promesa de Dios. Tomó la leña y el muchacho cargaba la leña y le preguntó al padre, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham dijo, Dios proveerá, hijo mío. Construyó el altar, ató al muchacho, tomó el cuchillo para matarlo. ¿Por qué hizo esto Abraham? ¿Por qué llegó hasta allí? Hebreos 11:19 nos contesta. Él consideró que Dios era poderoso para levantarlo aún de los muertos. Todos sus sueños estaban en Isaac. Toda la promesa estaba allí. Él lo amaba. Esperó mucho tiempo para tener a ese hijo, pero su confianza era tan grande, que sabía que si Dios lo hacía, Él lo resucitaría de entre los muertos. Hermanos, mis amigos, yo por lo menos nunca me siento lo suficientemente bueno. Yo soy fregadito. Sí. Pero Abraham también lo era. Consideremos de forma rápida su historia. Es cierto que él hizo todo esto, que obedeció inmediatamente, una fe peregrina, una fe paciente, perseverante y superó las pruebas. Pero también es cierto que entregó a su esposa a otro hombre y lo hizo por miedo, no una, sino 2 veces. También es cierto que exilió a su hijo Ismael y a Agar, su madre, a una muerte casi segura. Y allá Dios los rescató. Con razón Pablo enfatiza la confianza de Abraham no en sus obras. Allí en Romanos 4 lo podemos ver. La bendición no provino entonces de lo que Abraham hizo, ¿cierto? Él se convirtió en bendición y en padre con P para todos, porque estuvo abierto a tener una relación continua con Dios y a aceptar la bendición de Dios. Y así fue como pudo convertirse en bendición en el padre Abraham. A mí me parece que a veces Dios nos pide que nos adentremos en situaciones incluso nuevas para nosotros y para las cuales nosotros creemos que no estamos preparados. ¿Vamos a ir o no vamos a ir? ¿Cómo será nuestra obediencia cuando Dios nos invite o nos involucre en esas situaciones? El llamado de Dios a veces parece ser equivocado a nuestro modo de pensar. Dios, te equivocaste llamándome a lo que me has llamado. Por otro lado, también podemos esperar que Dios nos responda en el camino. Vamos, ¿a dónde vamos? Vamos, pero ¿a dónde? En el camino lo sabrás. Más adelante lo sabrás. Usted y yo, ¿qué vamos a hacer?
¿Cuál es nuestro camino? Hoy yo creo que la palabra nos llama a una obediencia inmediata. Nos llama a respuestas prontas al llamado de Dios, a no vacilar y a no ser de los que dicen, ya voy, o a los que dicen, espera un momento. No, hoy la palabra nos invita a tener esperanza en medio de las incertidumbres. En el caso de Abraham, cuando fue llamado, cuando estuvo como extranjero, cuando su esposa no tenía fuerzas para parir y cuando fue probado. En el caso de Hudson Taylor, cuando a los 21 se subió en un barco para la China, cuando estuvo extranjero allá en aquel país grande, sin conocer el idioma y la cultura, cuando se encontró sin recursos, cuando estuvo enfermo. Y en el caso tuyo y mío, ¿cuáles son esos momentos? Lo sabemos. Algunos vinieron al seminario con la promesa de que un donante les apoyaría. Y estando acá, les hicieron saber que ya no podían seguirles apoyando. Si ese es tu caso, tú eres un peregrino de la fe. Algunos en su iglesia o denominación no les han abierto espacio para servir. Y están preocupados porque ya casi salen, están en séptimo, octavo semestre y no ven ningún movimiento en la iglesia para incorporarles. Si ese es tu caso, necesitas paciencia de la fe. Otros se esfuerzan por cumplir sus responsabilidades en la oficina, en la iglesia, con la agencia donde están haciendo sus prácticas. Ya casi es tiempo de hacer el segundo informe ayer. Se esfuerzan y se esfuerzan por cumplir con todas sus responsabilidades, pero parece que los demás no reconocen sus esfuerzos y sacrificios. Si ese es tu caso, necesitas perseverancia de la fe. Otros se asustan de perder lo que pensaban que era suyo, aquello de lo que no quisieran desprenderse. Y viven con esos miedos. Si ese es tu caso, necesitas superar las pruebas de la fe. En el seminario los estudiantes pueden enfrentar incertidumbres sobre el futuro ministerial, sobre el futuro laboral. También pueden enfrentar pruebas difíciles, situaciones de prueba durante el proceso. Pero Hebreos 11 nos llama a una obediencia total e inmediata como Abraham, a confiar en los planes del Señor, incluso si no los entendemos. En el seminario los estudiantes pueden sentirse tentados a buscar la seguridad material o profesional a corto plazo. Pero este pasaje de hoy nos invita a cultivar una patria celestial, algo eterno, como nuestra prioridad, para no dejarnos desviar por todas las promesas que son efímeras, en este mundo. Hermanos, la formación teológica, ministerial aquí a menudo requiere muchos sacrificios y resistir las dificultades. Este pasaje nos anima a ver los desafíos no como impedimentos o muros insuperables, sino como oportunidades para fortalecer la fe. El Señor nos motiva hoy. Nos motiva con su presencia y con sus promesas. En el caso de Abraham, fue el Señor el que lo llamó, el que estuvo con él cuando fue extranjero. El que lo probó fue el Señor y el que lo ayudó también. El Señor estuvo involucrado siempre y Él es el que le promete la estabilidad, quedarse quieto en una ciudad que tiene cimientos, fundamentos, no son estacas, no son trapos y carpas, tiene fundamentos. Ya no expatriados, ya no extranjeros, porque tendremos una patria propia y una ciudadanía celestial. Hermanos, hoy la palabra nos da esperanza de algo mejor. Aceptemos con gusto lo que tenemos hoy, pero sabiendo que hay algo mejor en Cristo. Hoy la palabra nos invita a tener una fe peregrina, paciente, perseverante y probada, que hace que Dios no se avergüence de llamarse nuestro Dios, el Dios de la FUSBC.
una fe así, que cree que si morimos sin el intento, el Señor nos resucitará con Él.